hacia la miniaturización. Estaba desarrollando una idea que pondría todo el ordenador en un chip de silicio, el microprocesador. Era la invención no solo de circuitos integrados, sino de un tipo particular de circuito integrado, el microprocesador, que hace posibles los ordenadores personales de hoy en día. A Hoff le habían encargado diseñar 12 circuitos integrados por separado para fabricar una calculadora japonesa. Sugirió colocar toda la unidad de proceso en un chip y programarlo como un ordenador. Intel desarrolló la idea y para 1970 tenían un modelo de microprocesador. Los ordenadores estaban en el camino para hacerse más pequeños. Sin embargo, todavía estaban muy lejos de ser fáciles de manejar. Uno de los primeros intentos de simplificar las operaciones del ordenador fue encabezado por Doug Engelbart. El científico concibió una manera sencilla de manejo e incluso mostró un prototipo en 1968 en la Conferencia de Otoño de Ordenadores de San Francisco. Soldando un teclado y un aparato para señalar que llamó ratón, Engelbart trabajaba con un ordenador a 30 millas de distancia, unido por microondas, y demostró que se podía procesar palabras en un hipertexto. Muchos en aquella audiencia se fueron a casa realmente inspirados. Pero solo un grupo iba a completar la visión de Engelbart. Ese grupo estaba a muy poca distancia, en Xerox PARC. Xerox creyó que el futuro podía estar en los ordenadores y comenzó a construir una máquina de fácil manejo. En 1973, Xerox introdujo el Alto, que incorporaba muchas de las innovaciones en ordenadores personales que hoy en día damos por supuestas. El Alto tenía un ratón, una interfaz gráfica. Estaba construido de forma interconectada e imprimía en una impresora láser. Debería haber revolucionado la industria, pero a $18.000 cada máquina. El Alto no estaba diseñado para particulares. Los ordenadores todavía eran máquinas élite, propiedad del gobierno o de grandes empresas y universidades. En el pasado, los grandes ordenadores centrales procesaban nóminas, guardaban el rastro de archivos, seguían la pista y hacían cálculos científicos. Si una facultad tenía la suficiente suerte como para acceder a un ordenador, los estudiantes y los profesores compartían tiempo en ellos. Pero el mercado del chip estaba creciendo, la velocidad de procesamiento crecía y los precios bajaban. La revolución estaba al alcance de la mano, y la carga no sería liderada por una gran empresa, sino por un grupo de aficionados e ingenieros librepensadores. Dos de aquellos revolucionarios fueron Steve Jobs y Steven Wozniak. A mediados de los 70, empezaron a fabricar un ordenador pequeño en un garaje de Palo Alto. Lo llamaron el Apple I. Steve Jobs era un estudiante de universidad que había abandonado los estudios, pero era diferente. Era muy inteligente, muy avispado. También era extremadamente ambicioso. Pero quizás más importante que eso, conocía a otro Steve Wozniak, que era un brillante ingeniero de hardware. Al ir abaratándose los chips, algunos nada caros, empezaron a aparecer kits de ordenadores de automontaje. Uno de estos primeros kits apareció en la cubierta de Popular Electronics en 1975. Se llamaba el Altair. El Altair se planteó como el primer kit de mini ordenador para rivalizar con modelos comerciales. Muchas personas se interesaron en él a $400 cada kit. Estos primeros ordenadores, anteriores a los primeros Apple, eran en realidad para técnicos e ingenieros informáticos que tenían conocimiento de cómo conectar cables y conectar otros dispositivos y hacerlos trabajar. Así que pensé, compraré unos cuantos chips, un microprocesador y diseñaré mi propio ordenador. No fue que quisiera burlarme del mundo, era solo que quería hacer de este ordenador algo más personal que los interruptores que tienen posiciones arriba y abajo para introducir extraños números binarios. Steve Jobs vendió su Volkswagen y Steven Wozniak vendió su calculadora HP para financiar su empresa.
En 1977 introdujeron el Apple II, un ordenador atractivo, independiente y un teclado. Con la adición de un monitor y un drive para un disquete, el aspecto de un ordenador personal empezaba a cobrar forma. El Apple II se estandarizó con 4 kilobytes de memoria y a un precio base de $1.200. Era mucho más barato que las máquinas industriales anteriores. El Apple II ayudó a convertir al PC en un aparato de fácil manejo. El comprador no tenía que pasar tiempo soldando las partes meticulosamente. La persona podía inmediatamente empezar a programar el ordenador o comprar software desarrollado por florecientes compañías de software. Con la esperanza de quitarle una parte de la cuota de mercado, en 1981 IBM introdujo su versión de un aparato ordenador personal, conocido simplemente por PC. Las ventas continuaron creciendo a principios de los 80. Pero antes de que el ordenador personal inundara todo el planeta, la máquina todavía había de simplificarse para el usuario, algo que cualquiera pudiera manejar. Los primeros ordenadores Apple, igual que los tempranos ordenadores personales, no tenían interfaces gráficas, no tenían ratones. Tenían lo que se conoce como una interfaz con línea de comandos. Esto es, uno tecleaba las instrucciones en el ordenador y las instrucciones aparecían como texto en la pantalla. Inspirados por el trabajo llevado a cabo en Xerox PARC, Apple tomó muchas de las mejores características de los ordenadores de Palo Alto, como la interfaz gráfica y el ratón, los mejoró y fabricó una máquina al alcance del bolsillo. Apple introdujo el ordenador Macintosh en 1984. Lo que hizo que el Macintosh fuera un ordenador fácil de usar era su sistema operativo y sus aplicaciones, conocido como software. El software es la lista de instrucciones que le dicen al ordenador lo que tiene que hacer, si tiene que comportarse como un tratamiento de textos o como una hoja de cálculo. Cada vez más, el software dominaba los avances que se hacían en la informática. Y Bill Gates, el joven presidente de una compañía de software llamada Microsoft, estaba allí para capitalizarse en el mercado creciente. Finalmente se convertiría en un gran nombre conocido, apostando por su visión en un vasto imperio de software y convirtiéndose en el hombre más rico del mundo. De vuelta a 1981, IBM decidió utilizar el sistema operativo de Microsoft, conocido como PC-2. Mientras iban surgiendo los primeros clones de IBM en el mercado, Microsoft era libre para vender el sistema MS-2 para también rivalizar con las compañías de ordenadores. IBM no intentó aferrarse al software y al hardware y tenerlos en dos compañías diferentes. Era genial para Microsoft. Todo el mundo podía venir y construir un ordenador Intel y Microsoft tenía el sistema operativo. Así que lo que pasó fue que entrabas en una tienda en aquellos días y marca tras marca todos los ordenadores ya eran compatibles y de pronto veías un Macintosh. La imitación es la forma más sincera del halago, pero Apple no se sintió halagada cuando Microsoft introdujo su plataforma Windows para PC. Windows imitaba, algunos dicen que robó, la interfaz gráfica, descargó menús y todo lo que Apple había popularizado. Existe la idea de que Bill Gates vino a Apple y copió el aspecto gráfico y el uso que después condujeron a Windows, porque cualquiera, una vez visto, no hay que verlo durante mucho tiempo. Bueno, ya sabes, este es el futuro, y una vez cruzas la puerta ya no hay vuelta atrás. La verdadera historia es que nosotros necesitábamos software y Gates tenía una empresa, Microsoft, que escribía software, así que tuvimos que enseñarle un ordenador y darle copias para que lo escribiera. No había otra manera, y no lo llamaría robar exactamente. Es como ser un oportunista y buscar en los lugares apropiados y negociar la manera como lo quieres. Incluso cuando otro lo inventó primero, es difícil llamarlo robar. Las ventas se dispararon en los 80. De 500.000 máquinas al año en 1981 a 7 millones para el final de la década. Máquinas fáciles de manejar y software más sofisticado que nunca excitó la imaginación general. Pero la revolución estaba muy lejos de haber acabado. Internet estaba destinado a alterar enormemente la vida de las personas. Pronto, todo el planeta estaría atrapado en una red de la que no se puede escapar.
Lo siguiente, ver cómo tu casa queda conectada. La televisión, la tostadora, la cafetera y el microondas. En la década de los 90 las ventas de ordenadores se dispararon, llevadas por la red. Yo diría que Internet es más importante que los ordenadores personales, aunque necesitas un ordenador personal para utilizar Internet. Es como, ¿qué es más importante? ¿Las calles o los coches? La web nos conecta, pero no de forma tan restrictiva como antes. La tecnología sin cable nos hace móviles. Ya hay asistentes digitales y aplicaciones de la web que siguen cambiando el aspecto y el papel de los ordenadores. Los microprocesadores están en todas partes. La línea divisoria entre ordenadores, teléfonos móviles y otros productos electrónicos es muy difusa. Es el continuo empequeñecimiento de la tecnología del chip lo que está espoleando la evolución. Lo que tengo aquí es una unidad de fabricación de tecnología de silicio. Y este ejemplo concreto es una lámina de microprocesador de Pentium 3. Eso es más o menos de 8 inches de diámetro. Y tiene capacidad para 200 microprocesadores Pentium 3. Cada microprocesador puede contener tantos como 100 millones de diminutos transistores. Los chips se fabrican mediante un proceso llamado fotolitografía. Los fabricantes de chips empiezan por ponerle a una lámina de silicio una capa de un material fotosensible. Los científicos entonces hacen una plantilla del diseño que quieren mediante el grabado en un metal fino con un rayo de electrón. Los rayos ultravioleta brillan a través de la plantilla y bajo el chip fotosensible, causando una reacción química y creando el sistema de circuitos. Un chip se fabrica colocando capa tras capa. Estos chips, que son básicamente microordenadores, están encontrando su lugar en aparatos inteligentes. Hay discretos ordenadores escondidos en los aparatos del día a día y hablan entre ellos vía web y mediante otras tecnologías sin cable. Resulta que todos estos aparatos, todas estas cosas que están en casa, y realmente tenemos unos 100 microprocesadores diferentes, se conectan a Internet. Todas se pueden conectar a una red en casa y permiten a las personas conectarse a todos los recursos que existen en Internet. Pero hablar a tus aplicaciones por teléfono no es una idea nueva. This lady, she's calling her oven. Sound funny? Actually, it's something that could happen in the future, thanks to a Westinghouse idea still in development that makes it possible to operate your appliances by telephone. Probablemente llama o manda un mensaje. Hoy puede que no veamos la necesidad de llamar a nuestros hornos, pero ¿no estaría bien que nuestro frigorífico hiciera la compra? Vamos a ver qué tenemos para cenar esta noche. Traigo una lista de la compra. Estos son productos que ya sé que necesito. Productos que he consumido durante la semana. Y vamos a ver qué podríamos necesitar. Así que iremos al armario a ver qué es lo que tenemos allí. Tengo la mayoría de las cosas, pero estos dos ingredientes quiero añadirlos a mi lista de la compra. Así que hago clic aquí y se añadirán a mi lista de la compra. Así que ahora lo que puedo hacer es coger mi lista de la compra y o bien la descargo a un teléfono con base web y si hago clic la lista vendrá aquí. Puedo hacer también que vaya a un PDA o lo que puedo hacer es mandarlo a streamline.com y hacer que me lo pidan y me traigan la comida a mi casa desde aquí. O sea que está viendo todas tus aplicaciones domésticas, desde tu coche a tu mejor equipo de televisión y videojuegos, a tus electrodomésticos, lavadoras, secadoras y frigoríficos. Todo conectado para que desde un browser se pueda operar la casa automatizada. Westinghouse telephone control may allow you to feed your pets, open or close your windows, operate any of the appliances in your home, even if you're miles and miles and miles away.
Si estás fuera de casa y viene alguien y toca la puerta cuando está conectada, alertará mi teléfono. Entonces estoy fuera y desde mi teléfono puedo hacer varias cosas. Puedo llamar a mi casa, hablar con la persona, puedo descargar la imagen de quién es, puedo ver si es uno de mis hijos que se ha olvidado la llave, puedo ir más allá con mi teléfono porque puedo controlar la puerta y dejarles pasar. A continuación, ordenadores del futuro que disparan la mente. Dentro de 10 años los ordenadores no serán objetos que trasladamos de un sitio a otro. Estarán en nuestras gafas lanzando imágenes directamente a nuestra retina. Siguiendo una tendencia antigua en el mundo de los ordenadores, las cosas se están haciendo más pequeñas. Mucho más pequeñas. Hewlett Packard está trabajando en un ordenador molecular. El Dr. Stan Williams planea utilizar moléculas en lugar de unos y ceros eléctricos para hacer funcionar un ordenador. Por supuesto que un interruptor es algo que puedes encender y apagar, así que si piensas en una pared de interruptores, la gente habla del mecanismo de apretar un botón que se llama flip-flop de conmutación. La manera en que las moléculas se modifican es simplemente mediante el cambio de forma. Cuando tienen una forma están encendidas, cuando tienen otra forma están apagadas. Una corriente eléctrica podría apretar el interruptor mecánico, convirtiéndolo en el mecanismo fundamental de la informática digital. Pero, ¿cómo se conecta todo? Trabajamos duramente en lo que se conoce en la comunidad científica como kits para montar uno mismo. En otras palabras, sabíamos que sería demasiado caro y muy difícil de construir cables diminutos del tamaño de moléculas usando las técnicas estándar de la litografía y el grabado. El Dr. Williams y sus asociados desarrollaron cables moleculares paralelos, cada uno de 2 átomos de lato y 8 átomos de ancho. Resulta que no planificaron ni redactaron estos cables. No les dijimos dónde tenían que ir en ningún caso. Esencialmente depositamos una pequeña cantidad de iridio en una superficie de silicio, lo calentamos y se produjo una reacción química entre los dos materiales, y el resultado de la reacción química fue una serie de cables que ven detrás de mí. El Dr. Williams previó construir ordenadores moleculares mediante la retención de moléculas individuales entre 2 juegos de cables. Con este tipo de memoria molecular podríamos construir tanta memoria en cualquier cosa del tamaño de una uña. Podríamos almacenar fácilmente toda la biblioteca del Congreso en ella. Otras investigaciones están trabajando en futuros ordenadores que puede que utilicen ADN o incluso partículas de cuanto. Con el almacenamiento masivo y el poder verdadero de la informática, la siguiente generación puede que sean ordenadores modelados según el cerebro humano. La inteligencia artificial en la ciencia y en el arte de fabricar ordenadores hace cosas que nosotros consideramos que requieren la inteligencia humana. Estamos desarrollando sistemas que pueden ser parejos o incluso superar a la mente humana dentro de nuestros dominios. Si se trata de jugar al ajedrez, diagnosticar una enfermedad, guiar misiles crucero a través de terrenos, tenemos un sistema que puede operar al nivel humano dentro del marco de estas tareas definidas. Lo que no tenemos todavía es sistemas que puedan entender el lenguaje humano con la flexibilidad de los humanos. Eso llegará. Alan Turing fue un arquitecto informático temprano que trabajó para desmontar el código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. En 1950 previó un tiempo en el que los ordenadores podrían ser capaces de pensar. Cuando el superordenador Deep Blue de IBM ganó al campeón del mundo de ajedrez Garry Kasparov, algunos perdieron el respeto al juego. Pero otros reconocieron que esto era un signo de que las máquinas inteligentes llegarían. La electrónica molecular podría incluso borrar la línea entre el hombre y la máquina. Tendremos ordenadores muy pequeños y muy potentes que podrán viajar a través de nuestro sistema venoso. Tendrán el tamaño de las células de la sangre y se comunicarán sin cable con nuestras neuronas. Así que seremos capaces de agrandar nuestra capacidad de pensar, velocidad de pensamiento, aumentar la memoria humana, incrementar nuestras habilidades cognitivas y modelos de reconocimiento mediante la combinatoria de nuestra inteligencia biológica con estas nuevas formas de inteligencia no biológica. Los ordenadores capaces de pensamiento cognitivo alegran a unos y atemorizan a otros.
Lo veo como algo derivado de la inteligencia humana. En muchos casos serán copias de la inteligencia humana y encarnarán nuestros valores. Quizá por eso estamos preocupados, porque sabemos que la naturaleza humana en sí misma es dual. Tenemos una parte muy creativa y también una muy destructiva, y la tecnología está multiplicando eso. La tecnología es un arma de doble filo, capaz de producir tanta destrucción masiva como abundancia sin precedentes. Pero mirando al pasado, puede que la sociedad sepa cómo dirigir el ordenador del futuro. El poder eficaz de los ordenadores se ha incrementado por un factor de 100 millones en tan solo 50 años. Tan sorprendente como esto, nuestros estudios en física fundamental nos dicen que debería ser posible aumentar aún más el poder eficaz de los ordenadores por otro factor de 1 billón más de lo que son hoy. Lo que eso me dice es que la edad del ordenador no ha comenzado aún.